Hola a todas y todos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Un día helado acá en Santiago de Chile. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio virtual llamado Museos en Cuarentena, un lugar de diálogo y comunicación entre museólogos y museólogas de Iberoamérica. Hoy en una sesión y horario especial, específicamente para encontrarnos con nuestro colaborador del día de hoy, a quien voy a dar la bienvenida, voy a integrarlo a nuestra transmisión y se los voy a presentar también. Él es Nicolás Rojas y Nostroza, que nos acompaña ahora en este preciso momento al aire. Hola, Nicolás. Bien, ¿y tú? Como los museos que emocionan. Maravilloso, sí, de hecho a mí también me emociona mucho tenerte como colaborador el día de hoy, bueno, principalmente porque somos amigos, fuimos colegas de trabajo, pero también porque no te veo hace muchísimo tiempo y es siempre grato saber cómo estás. Pero antes de eso, Nico, y que partamos con la conversación, te voy a pedir que conectemos también con Instagram para que la gente de esa plataforma pueda también ver Perfecto, nuestra conversación de hoy. muy bien. Estoy aquí abriendo Instagram. Estamos haciendo todo Perfecto. esto en vivo y en directo, don Francisco. Sí, tal cual, así que Claro, con todo lo que implica. Así que totalmente. ya estamos al aire en Museo de los Museos, también en Instagram. Hola, voy a repetir el saludo para esta plataforma. Hoy estamos en una sesión especial de Museos en Cuarentena, en un horario extraordinario, donde tenemos de invitado a Nicolás Rojas y Nostroza, a quien voy a invitar también en este preciso momento. Voy a esperar que se conecte a nuestro en vivo y yo voy a enviar la invitación. Todavía no apareces en la transmisión, Nico. Todavía no aparezco, no. Live. Tengo que entrar yo al. Perdón, que Exactamente, entra tú soy un al poco live. guaso. Aquí estoy, ya. Un guaso en Azerbaiyán, aquí están amigos. Aquí estamos, sí. Súper, ya ahí te conecté, vamos a esperar un minuto que se enlace Aquí y comenzamos estamos con el entrando día de hoy. aquí. Perfecto. Ahí sí. Hola amigos de Ahora sí, Instagram, ¿cómo están? buenísimo. Oye, Nico, no sé si eres tú, soy yo, que tenemos el audio Soy yo activado siempre. de... Ahí, Eso, ahora ahí sí estamos estamos. perfectos. Es como Ya, señora, baje bueno, la radio. y tal cual, Señora, baje la Julito radio. Videla, Julito Videla. Claro. Oye, vamos a partir entonces, voy a hacer una pequeña referencia para quienes no conozcan a Nicolás. Voy a presentarlo así como formalmente y voy a leer su bio. Bueno, Nicolás es una muy buena persona, en primer lugar, pero además Seguro. es periodista de la Universidad de Chile y máster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo por la Universidad de Barcelona. Es cofundador del proyecto Ojo en Tinta y autor del libro Grito y Plata, historias de casinos, hípica y juegos de azar en Chile. Por lo demás, fue encargado de comunicaciones de Memoria Chilena y Chile para Niños, y durante el año 2017 y 2018 también fue jefe de Extensión y Comunicaciones del Museo Violeta Parra, que es donde fuimos compañeros de trabajo. Así que hoy nuevamente la bienvenida, Nico, a este espacio. Espero que lo pasemos muy bien y podamos conversar un poco sobre, en primer lugar, el contexto donde estás tú, porque por algo cambiamos nuestro horario habitual de transmisión, que son las 8 de la noche acá en Chile, y nos trasladamos a la mañana para coincidir sobre todo con tus tiempos. Nicolás está en Azerbaiyán, un país que para nosotros es bastante desconocido. Por lo tanto, partiendo con el diálogo, quisiera saber, bueno, cómo estás, cómo has estado viviendo tu cuarentena ahí en Azerbaiyán, y sobre todo que nos cuentes un poco cómo va el tema de salud en el lugar. O sea, contextualízanos cómo llegaste a Azerbaiyán en primer lugar y también cómo va la cosa en términos de la pandemia en ese lugar. Bueno,
Estoy bien, estoy muy contento. Acá son las 7:06 de la tarde. Aquí estoy con mi pasaporte chileno, al que le agradezco la posibilidad de poder venir a Azerbaiyán. Y yo sé que la gente que le gustan los museos es como bien friki, entonces les muestro aquí el timbre, para que los que pregunten cómo es el timbre de Azerbaiyán, es así. Entré en un tren el 27 de febrero, o sea, hoy día estoy cumpliendo 3 meses, estoy celebrándolo con usted, de estar 3 meses varado en Azerbaiyán. Y el otro día fui como a un persa de aquí y me compré mi propio pasaporte, así que ya tengo mi pasaporte de Azerbaiyán. No, es broma, en En verdad. un persa. Es como un estuche para las tarjetas, pero igual está buena el producto. Estoy bien, estoy en un pueblito que se llama Sheki, que queda a los pies del Cáucaso, que queda en el norte de Azerbaiyán, y Azerbaiyán queda arriba de Irán y abajo de Rusia. Fue un país soviético y es un país cuya economía principalmente proviene del petróleo. Tienen petróleo y tienen gas. Y bueno, estoy acá viviendo con la familia Yusifli, a quien les mando un saludo, que me han tratado como a su hijo, eh, a mis hermanos Elshad y Rashad. Yo digo que me llamo Nicolás Shad ahora porque soy como parte de la familia. Y nada, ha sido una súper bonita experiencia de inmersión cultural. Eso sí que todavía no entiendo el idioma. Imagínense ustedes vivir y no entender nada. Es un poco mi vida durante, por ejemplo, acá hay un paracetamol, ¿cachai? Es como un poquito difícil entender qué es paracetamol, pero está en ruso, para que se hagan una idea un poco de cómo es la vida cotidiana acá. Eso. Buenísimo, Nico. Hoy, como te comentaba, y cómo se está viviendo la pandemia ahí en Azerbaiyán. Entiendo que es un país islámico, o por así decirlo. Y cuéntanos un poco más cómo se ha enfrentado la pandemia, porque bueno, acá en Chile al principio hubieron cierta flexibilidad, hubo bastante laxitud con el control sanitario de la pandemia. Y quisiera saber cómo, bueno, dentro de lo que has entendido en estos 3 meses, cómo se ha llevado un poco la situación ahí. Sí, bueno, con bastante laxitud veo yo en Chile, porque estamos ya como de campeones mundiales con la política pública de lo que no hay que hacer. Según veía un tuit de Alejandra Matus, que tenemos el mayor índice de contagiados por millón de habitantes, así que desgraciadamente en Chile las cosas están bien complicadas. Acá, afortunadamente, se ha manejado como con mayor intervención del gobierno previamente. Las cifras oficiales reportan que hay 52 muertos y más o menos 4.400 contagiados. Hoy, mira, yo estaba leyendo de mi cuaderno acá y efectivamente coincide con lo que está puesto en pantalla, don Francisco. Así que bien, ha sido súper interesante. Estuve un mes totalmente encerrado, solamente podíamos ir al supermercado y a la farmacia, pero ahora podemos hacer una vida totalmente normal si es que no salimos de este pueblo. Pero vamos en el camino de la flexibilización y yo espero que ya pronto se abran las fronteras. Próximo mes, yo creo que ya debieran abrirse. Hoy me parece que igual, o sea, el índice, según lo que vimos en los datos desde la pantalla de nuestro mapa del coronavirus de Johns Hopkins, que contiene todos los datos oficiales de los diversos países del mundo, hablan de un contraste bien importante con lo que pasa en Chile. Tú hiciste referencia con lo que mencionó Alejandra Matus y efectivamente, de hecho en este preciso momento están entregando una cuenta que actualiza las cifras. No quiero ni saber por el momento, la verdad, pero está aquí en Chile ya bastante complejo. Empezamos en una situación de colapso de los sistemas de salud, así que se vienen tiempos horripilantes, creo que durante todo este mes. Así que me Sí, alegro que estés súper bien, con tu salud íntegra dentro de lo que se puede, y con el apoyo ahí también de tu nueva familia de Azerbaiyán que está conteniéndote durante este momento. Hoy, a todos estos temas de retorno a Chile todavía no tienen mucha claridad. O si es que va a no, volver a Chile, o tienes, entiendo que uno va pensando el día a día con este contexto, pero no sabes qué es lo que se viene pronto en términos personales específicamente, o te vas a claro, quedar en Azerbaiyán. voy a hacer mi nueva vida en Azerbaiyán.
Quedó muy buen lugar también, ¿eh? Es como, imagínense un lugar como el Cajón del Maipo en primavera, la gente es súper amable, comen un montón de comida, es como es una cultura distinta, pero es súper tranquilo, acá jamás te van a asaltar ni nada, pero es interesante también ese contrapunto, porque finalmente no es la cultura de la que uno proviene, entonces siempre uno va a ser un extranjero. Sobre lo de volver no lo sé, porque el día que cerraron las fronteras, el comunicado del gobierno decía que en 10 días se abrían las fronteras, y de eso ya van más de 2 meses, entonces no, no tengo ninguna certeza, y bueno, viendo la situación en Chile tampoco tengo mucho apuro porque está la situación bien complicada. Me imagino que hay otras prioridades que atender la situación de los compatriotas que están ahí con los hospitales colapsados y eso. Sí, de todas maneras, no sé si es muy, es muy auspicioso retornar a Chile en este momento, así que Claro. te sugiero que sigas conociendo un poco más de la cultura azerbaiyana, dentro de lo que, insisto, puedes entender en el idioma, porque de verdad es extremadamente complejo. Pero Sí, bueno, de alguna otra forma está el lenguaje corporal, tú te manejas bien en el inglés y la ahí pantomima, claro. la pantomima ayuda precisamente Claro. en estos momentos. Hoy, y con respecto a, Mira, acá tengo no sé, un llavero que es como un billete para todos los que somos frikis y nos gustan estas cosas. Este es un billete de 50 manat, que es como 25.000 pesos chilenos. Y lo venden como llavero. Entonces acá hay para que se hagan idea más o menos de cómo son los billetes aquí en Azerbaiyán. en la cerveza. Bonito, igual. En Instagram lo voy a mostrar ahora, no se vio bien. Sí, Bueno, y ahora después. vamos a la pregunta, por favor. A la pregunta. Nada, dentro de lo que has podido conocer ahora que tienes un poco más de libertad de movimiento en Azerbaiyán, cuéntanos un poco cómo se vive la cultura en el país, sobre todo en los espacios museales específicamente, ya que vamos a empezar a entrar, a ahondar en tu tema de los museos que emocionan. Cuéntanos un poco de eso, en general, lo que has podido conocer, si te ha llamado algo la atención, específicamente de Azerbaiyán, antes que nos cuentes la extensión de Sí, tu viaje, porque eso igual es súper interesante. buenísimo. Tuve suerte porque llegué a Bakú, que es la capital de Azerbaiyán. Llegué y pude estar una semana con los museos abiertos. Y ellos tienen toda una tradición con el tema de las alfombras. De hecho, existe el Museo de la Alfombra, eh, y que por fuera es un edificio que es como una alfombra que se está desenrollando. Entonces, es bien interesante la experiencia de entrar a la alfombra y un poco desenrollar el conocimiento sobre las alfombras. También en la capital hay un museo muy interesante que es el Museo del Libro en Miniatura, que es el museo más grande, según el libro de récord Guinness, de museos de libritos en miniatura. Y hay cosas tan diferentes como, no sé, una biografía de Stalin en ruso en miniatura, como un libro de la boda real de estos reyes, Katy Middleton y el otro que no me acuerdo. O hay uno de piropos argentinos. Así que bueno, yo llegando a Chile voy a enviar un libro en miniatura de Chile porque me sentí profundamente no identificado, porque se entiende igual, estamos a 15.000 kilómetros. Y muchas casas museos, acá específicamente en este pueblo que se llama Shequi, estuve en se llama Han Palace, o se le conoce, me decían erróneamente, pero se conoce como Palacio de Invierno y Palacio de Verano, que tenía acá el rey de este, Azerbaiyán eran como distintos reinos antes de unificarse como país, y es muy bonito ese lugar porque tienen unos vidrios que se llaman shebeka, que es como una técnica de trabajar con vidrios de colores, que los tallan la madera y hacen como formas que van como encajando solamente a presión. Y es súper bonito ver ese arte que es muy tradicional de Shequi. También hay museos de escritores, de dramaturgos, eh, y bueno, eso no entiendo tanto porque los museos no están con traducción al inglés, entonces cuando voy con Elshad, que es mi amigo de aquí, me traduce en general y ha sido bien interesante. Miren, aquí de verdad que no estaba planificado, pero para que se imaginen lo bonito que es este arte de los vidrios. Shebeka se llama. Y el palacio tiene, uno lo ve obviamente por dentro y se generan formas con estas luces de colores. Así que bueno, eso en resumen sobre los museos en Azerbaiyán.
Maravilloso. Hoy, sí, bueno, ahí tienen un tema con la, con la accesibilidad para personas que, o sea, claramente son museos que están enfocados también en lo local específicamente y que por una parte es bueno, pero claro, desde tu mirada externa se hace un poco complejo la interpretación, sobre todo como de las segundas capas de información Mm, de los museos. O sea, interesante conocer un poco cómo se vive la experiencia museal desde sí. un chileno en esos museos. Oye, Nico, y ya pasando a tu tema en particular, que a mí me gustó mucho, y quiero preguntarte por qué lo escogiste, que son los museos que emocionan. ¿Por qué diste énfasis a ese aspecto de, también de la experiencia museal? Porque en general, sobre todo los museos más tradicionales, trabajan los contenidos en términos más racionalistas, por así decirlo. Pero tú estás apelando como a otro tipo de, como de sensaciones, sensibilidades que creo que en general se dejan mucho de lado. En Chile pasa bastante eso, sino que se privilegia el contenido más específico, más académico, por sobre una experiencia sensorial y emotiva. Así que cuéntame un poco por qué le da importancia a ese aspecto y Mm. después háblanos un poco de, del conocimiento que has adquirido a través de esta misma experiencia emotiva en tu largo viaje ya por otras tierras. Sí, bueno, gracias. Yo creo que es lo fundamental. He tenido la fortuna, y le agradezco a la vida que me ha dado tanto, como decía Violeta Parra, de poder, ya llevo 16 meses fuera de Chile y 12, bueno, un año justamente viajando. Entonces, he ido a más de 35 países y he tenido el tiempo de poder recorrer museos con mi tarjeta ICOM, que la quiero mucho y a la que le debo mucho también porque me ha permitido entrar sin costo a museos que podrían valer 25 o 30 euros, que obviamente no los podría haber pagado durante todo este tiempo. Eh, y lo que me he puesto a pensar es qué es lo que me queda de ver tantos museos. En un día puedo ver 7, 8 museos distintos, pero al final de un viaje, ¿qué es lo que uno se acuerda? Y lo que uno se acuerda finalmente es lo que te emocionó. Y aquí voy a ser bien como escolar con mi definición, pero bueno, una vez en la universidad un profesor me dijo que mi trabajo era muy escolar, así que siempre lo recuerdo porque tengo mucho orgullo por mi escolar de siempre. Esto de citar de la RAE, que dice que es emocionar, conmover el ánimo, causar emoción, o también es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Y entendido esto como emoción, lo que dice la RAE, dice que es un interés generalmente expectante con que se participa en algo que está ocurriendo. Y me parece que eso es finalmente lo que uno no se olvida de un museo y lo que te queda como recuerdo. Me parece que un museo debiera ser un lugar donde uno constantemente esté pensando en el viejito que va a ser. Bueno, si el coronavirus nos lo permite, porque está bastante rudo, digamos, a todos nosotros, eh, de acumular recuerdos. Y yo creo que la emoción es fundamental. Y para mi trabajo de tesis del máster que hice en Barcelona, encontré una entrevista a Javier Espinosa, que ganó el Premio Nacional de Educación en España, y esta cita me hizo mucho sentido. Dice, el cerebro necesita emocionarse para aprender. Es fundamental producir un neurotransmisor llamado dopamina, que es el encargado de activar las funciones ejecutivas. Bueno, si un Premio Nacional de Educación nos dice que para aprender tenemos que emocionarnos, ya tenemos como la fórmula de qué es lo que debiera ser un museo. Eh, y en esto de ver 8 museos diarios, terminé bastante agotado de ver conjuntos de vitrinas, como que ya no tolero más los museos que son conjuntos de vitrinas con cosas adentro, o grandes cajas de texto, entendiendo que hay internet, que tenemos YouTube y que, bueno, todo eso lo podemos saber a un clic. Entonces, por eso me llama tanto la atención y lo que busqué en mi proyecto de ese museo, que se llamaba Museo de la Cultura Popular Chilena Oreste Plat, que era un museo etnológico sobre la cultura de Chile basado en el trabajo de Oreste Plat, que paso a agradecer también a Karen Platt Miller Turina, que me ayudó mucho en ese proceso de generar el proyecto que ya está listo, que espero que algún día se pueda hacer en Chile, sería muy bonito tenerlo, incluso considerando el diálogo con la situación de migración que tenemos en Chile.
Como experiencia personal, una vez entrevisté a un autor inglés sobre la cultura de Chile, en Ojo en Tinta, que es uno del proyecto en el que trabajo con dos amigos, y bueno, y le pregunté sobre Chile. Y ese video es uno de los más vistos y es uno de los que tiene más agresiones, tanto hacia mí como hacia el escritor, que es Neil Davidson. Pueden buscar después Ojo en Tinta Neil Davidson en YouTube, donde él describe la cultura chilena con los ojos de un inglés. Y cuando vi eso dije, aquí pasa algo. Tenemos un tema con cómo nos ven, con qué es lo que es ser chileno o no, y con tolerar que alguien piense algo distinto. Bueno, y creo que como chilenos nos debemos un museo así, le debemos un museo a Oreste Plat, que el museo ya existió, pero se cerró, era un museo municipal, que cuando se renovó el Parque O'Higgins, el museo del Guaso Oreste Plat dejó de existir. Pero bueno, volviendo a la pregunta, creo que es fundamental emocionarse en los museos, y creo que los museos deben ser una alternativa política. Yo lo veo así como bien binario, en verdad. Tenemos como un camino que es el mall, el consumo, como el capitalismo más duro, y por otro lado la cultura puede ser una súper buena resistencia. ¿Qué vamos a hacer en nuestro tiempo libre? Vamos a ir a un mall todo el tiempo, como a estar muy en línea con lo que nos ofrece el sistema, la publicidad, o vamos a disfrutar otras cosas que pueden ser la lectura, la cultura. Son espacios muchas veces gratuitos, donde se puede hacer ciudadanía. Yo creo que los museos tienen ese desafío, y qué mejor gancho, o sea, ¿cómo hacemos que la gente vaya a los museos si tiene una buena experiencia, si se emociona, si le pasa algo? Yo creo que no hay nada peor que un museo donde no te pasa nada. Y desgraciadamente creo que tenemos que hacernos una autocrítica todos quienes trabajamos en esto. Muchas veces vamos a los museos y no nos pasa nada. Y las personas no vuelven a los museos porque no nos pasa nada. O porque es como que fome, que aburrido, que oscuro, que latero. Y por eso, bueno, quería compartir esta experiencia de este viaje que he podido hacer, que me ha parecido fascinante, y creo que hay varias ideas que podemos compartir. Hay distintos museos, así que bueno, esa es mi motivación para los museos que emocionan. Maravilloso, entonces vamos por ese viaje compartido a los museos que te emocionaron, Nicolás. Así que yo estoy preparado para compartir tu Bueno, pantalla, ir viendo ese hermoso. ojalá ustedes se emocionen. Si no me echan, así ya me echan, por Si fome. no cerramos la transmisión, Nico. No, Claro, pero muy bien, buenísimo. amigo. Entonces voy a mover acá el celular. Esto aquí es circo pobre, como siempre en la cultura, pero circo pobre pero entusiasta. Y le vamos a poner Sí, compartir pantalla, compartir aquí ventana de la aplicación, y nos vamos a compartir estas fotos, compartir. Ahí la están viendo, ¿no? todavía no, ahora sí, Nico. ¿Qué es lo que ves? Es como una especie, tiene como forma de una iglesia bien extraña, algo similar. Sí. Ah, me equivoqué de carpeta, espérate. Estará de religión. No, mentira, no me equivoqué. Efectivamente es la iglesia o la capilla que hay en el estadio del Barcelona. Eso me pareció impresionante. Cuando uno va al Museo del Barça, los jugadores cuando van por el túnel tienen esta capilla para poder orar y pedirle a la Virgen de Montserrat, que es esta Virgen morena que está ahí, apoyo para poder ganar el partido, digamos. Y bueno, este museo, a mí no me gusta el fútbol, pero quiero decir, o quiero resaltar cómo un museo de fútbol puede fascinar a alguien como yo que no le gusta el fútbol. Eh, Creo que dice no se ve en Instagram, algo así. No sé si lo No, estamos viendo porque también en Instagram. no, el compartir imágenes no se está viendo en Instagram, chicas y chicos. Lo lamento, pero Ah, nos supera la tecnología en ese sentido. Así que si claro, gustan y quieren ver las imágenes que comparte Nico, pueden trasladarse al Facebook de Museo de los Museos o en YouTube. Así que eso, mientras perfecto. sigamos con el relato verbal por Instagram, y pueden después incluso ver las imágenes que comparte ahí si es que lo desean. Si no, Sí, cámbiense a esas plataformas. sí, claro. Podemos esperar el cambio, tienen que ir a YouTube porque son 200 imágenes. Básicamente todo lo que voy a hablar es que les voy a contar de imágenes. Y que ustedes pueden ahí migrar al YouTube de Museo de los Museos o al fanpage Museo de los Museos, y ahí van a poder ver las imágenes. Estamos viendo unas imágenes de Esteban en la playa. No, mentira, eso es broma. Claro, Tomando una piña colada. claro, en una playa, en Caucau, en una playa nudista. Claro, buenísimo. Entonces, bueno, lo que les contaba de lo que estamos viendo acá, que es la cancha del museo,
que me parece súper interesante cómo un museo de un club puede generar este museo con las copas, las imágenes, los trofeos, todo el contenido duro, digamos, con hacerte vivir la experiencia de ser un futbolista y pasas por los camarines, por este oratorio, por el túnel, y bueno, es bastante por las casetas de prensa, uno que es periodista le emocionan esas cosas. Y bueno, ahora estamos viendo otra cosa, que es un grupo de mujeres que van caminando por la ciudad de Fez. Yo después de estudiar en Barcelona, inicié este viaje por Marruecos, y esta es una ciudad llamada Fez, digamos, donde estamos viendo a estas mujeres. Y esta es otra ciudad que es muy bonita, que se llama la Ciudad Azul. Y la Ciudad Azul tiene un perrito que también se ve medio azul, y es una ciudad que se llama Chafchaouen. Y bueno, solamente quería mostrarles el perrito. Vamos a ir viendo museos, pero también aspectos de la cultura que me parece que tienen que dialogar. Y aquí este señor en moto que estamos viendo va en Marrakech, una de las calles de Marrakech que están cerquita del Museo de Marrakech, el Museo de la Ciudad de Marrakech, que también está cerca de esta imagen que estamos viendo, que es de un señor, quizás podría hacer algo, ¿no? Como que las personas puedan ir viendo a través del Instagram. Oye, Nico, ¿Cachai? pero te pasaste. No, si es que no la hace todas. Claro, porque así nuestro público puede respetar. Ahí van viendo, ¿no? En la escuela Respetable. del Violeta Parra. Claro, ¿eh? Defiende y sale jugando. Ahí está. Tal cual. Ya, ahí estamos viendo la foto, entonces no se tienen que ir las personas. No se vayan, no se vayan. Ahí le ponemos más brillo y todo. Póngale brillo, ahí está. Bueno, y lo más divertido es que apoyé esto. Mira, vamos a hacer un poquito de humor. Espérate. Aquí está con una botella de agua mineral. Aquí está todo pensado. Me encanta. Ya, entonces aquí estamos dando vueltas, es perfecto. Gracias al agua mineral que nos apoya hoy día. Bueno, y aquí estamos viendo esto que es en pleno Ramadán en Marruecos, y estábamos en una farmacia, y el señor nos iba a atender y dijo, espérenme, voy a orar y vuelvo, porque ustedes saben que en el Islam se ora 5 veces al día, una experiencia cultural también de que es súper normal que alguien interrumpa su trabajo para irse a orar. Esto que también me parece que dialoga con la cultura es el rey de Marruecos, Mohamed VI, que es un señor que está presente en toda la ciudad, incluso los negocios tienen como fotos del dueño del negocio besándole la mano al rey, y que me ha hecho reflexionar mucho, y eso lo veremos con los museos también, de la importancia del uso de la imagen. ¿Se está viendo bien? Sí. ¿Por Instagram vamos bien? Ah, ya, perfecto. Bueno, y aquí está el Museo de Marrakech, un museo que por fuera no promete mucho, pero que era un palacio de una de las familias más acaudaladas de la capital de Marruecos, y que me emocionó porque me permitió imaginar cómo era la vida de una familia viviendo en este lugar tan apoteósico. Por ejemplo, está una vista de una de las habitaciones, vean también el trabajo que hay con los vidrios de los colores, las fuentes de agua funcionando, mucho mármol, un estilo arquitectónico bien distinto al que nosotros conocemos. Bueno, ahí vemos la fuente con agüita, había muchas turistas asiáticas tomándose fotos, así que también el museo puede ser un espacio para posicionarse desde las redes sociales también. Y esto es uno de los letreros que estaban cerca del museo. También tiene que ver mucho con esa experiencia de que uno como visitante no puede no entender nada, como por ejemplo este letrero en árabe que en verdad nadie sabe mucho qué es lo que dice, yo tampoco. Y bueno, siguiendo el viaje, les puse esta foto de una tienda de libros en Egipto, en el Cairo justamente, que es como un señor que tiene cabeza de libro. Entonces, en la librería es como un señor que solamente piensa en libros, que me pareció interesante también como la imagen dialoga para poder entender qué tienda es esa, uno no sabiendo el idioma. Parece que es una librería por el libro que tiene en la cabeza. Y bueno, acá otros carteles en árabe también, como para compartir un poquito la experiencia de no entender gran parte de lo que uno vive en un viaje de estas características. En el Cairo, que tiene la particularidad de ser la ciudad donde más, por lejos, donde más me ha costado cruzar la calle, porque hay semáforos que nadie respeta y todo es un bocinazo sin fin, justamente para llegar a este museo, que es el Museo de la Civilización Egipcia en el Cairo, o sea, cruzar la calle ahí te puede costar la vida. Es muy, muy difícil, pero finalmente lo logré. Y lo divertido es que un egipcio como que me tomó el brazo y me dijo, cruza lo egipcio. Y es como tirarse nomás contra el auto y finalmente no te atropellan. Así que les doy ese dato.
Aquí hay algunas de las piezas que están dentro de este Museo de la Civilización Egipcia, que es un poco cómo se ha reconstruido la historia. Vamos a hablar después de cuántas piezas egipcias hay en museos en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en España, bueno, y en distintos países, que es un debate interesante también, como dónde debieran estar esas piezas. Y en este que es el museo que actualmente funciona, entiendo que hay uno que está por abrirse muy pronto, que es un museo nuevo, que sería como la modernización de este museo, que está bastante a maltraer, un museo bastante antiguo. Me encontré con esto que me pareció genial y que me emocionó profundamente. Imagínense una sala llena de estas vitrinas y montones de salas, en verdad uno se marea de ver tantas piezas, y esta que dice divinidades o dioses, y están todos los dioses puestos como en un cajón de vidrio, y están exhibidos, y están como, miren también como los candados, todo así como no tan bien conservado. Y me llamó mucho la atención eso, también como algo que puede ser lo más sagrado en un momento de la historia termina siendo una pieza más en una vitrina de museo. Y esa idea se me repitió en distintos momentos. Bueno, acá hay otras piezas también que están muy apiladas, debidamente inventariadas en el Museo de la Civilización Egipcia. Acá hay una vista general de este museo, un edificio bien grande, con muchos turistas también, y si pueden ver ahí, claramente le falta una mantención y a mi juicio le falta un guión, porque uno comienza a ver un conjunto tal de piezas que termina por no entender nada y por terminar abrumándose. Es interesante también el rol de los curadores, como qué historia nos quieren contar y cómo se va a desplegar. Después, en el Cairo, está una vitrina que me parece que también habla mucho de la cultura y de la experiencia. Esta es una tienda de ropa para mujeres y fíjense ustedes que ni el precio se entiende porque están estos números, al parecer son arábicos y ni siquiera sé cuánto es lo que costaba comprarse ese traje. Esta es de la ciudad de Alejandría, van en una van y cómo dialoga el diseño de esta mujer con esta otra mujer, me pareció interesante también mostrárselos. Y esta es la misma ciudad de Alejandría, que es famosa por la Biblioteca de Alejandría, que hay un nuevo edificio de la biblioteca. Está este palacio muy europeo. Me llama la atención también como en Egipto las clases más dominantes repetían el patrón europeo, al igual como lo hacían en Chile, en Argentina y en gran parte de los países del mundo. Acá también me llamó la atención esto es como un ajedrez de colores, pero es como de elementos preciosos. Es un ajedrez muy caro que era lo que se regalaban estas personas para congraciarse. Y llegando a Egipto, a otra ciudad de Egipto, esto es un templo que está cerca del Valle de los Reyes, que eso creo que es muy impresionante. El Valle de los Reyes es un lugar, imagínenselo así de árido, donde están las tumbas de los faraones egipcios y donde uno ve solamente tierra, pero si entras por un túnel te encuentras con unas tumbas realmente impresionantes, que los faraones se demoraban toda la vida en diseñar su tumba para quedar ahí. Interesante también lo que pasó con el saqueo de todo ese material que está disperso por el mundo. Y una anécdota, estando aquí con mi mamá, porque a Egipto y a Marruecos y a Túnez fuimos con una tía y mi mamá, después seguí el viaje solo, con mi mamá caminamos ese trecho, que no es muy largo en verdad. Caminamos esto a más de 40 grados y mi mamá tuvo un problema de salud, porque evidentemente uno pierde toda capacidad de afrontar ese nivel de calor. Y es interesante que en este sitio la respuesta de una persona que estaba ahí como cobrando para tomarse fotos con él fue ventilar a mi mamá como con un cartón, con una mano y con la otra me pedía plata. Entonces nos dice, bueno, estamos en sitios UNESCO que son muy importantes, pero que ni siquiera tienen la consideración de que una persona se pueda desmayar o se pueda insolar, y me parece muy importante tenerlo en consideración. Bueno, acá hay más imágenes de este templo, vamos a ver muchos templos, me pierdo un poquito con los nombres. Acá hay una imagen del río Nilo que me parece que es interesante porque es en la ciudad de Asuán. Un señor que tenía un bote nos llevó a la isla de los Nubios y en ese bote nos hicimos amigos con el señor y yo le preguntaba por el turismo, cómo se desarrolla el turismo con el patrimonio y con las personas. Y él me decía que muchos turistas eran tenían un mal trato con él, porque eran personas importantes, con dinero. Que es interesante también ver cómo esas relaciones derivadas del patrimonio impactan en lo humano. Y el señor decía, bueno, pero yo no los pesco mucho porque estoy seguro que pese a que él es muy rico, yo sé que tengo una vida mucho mejor que la de él.
y lo decía tomando un tecito arriba de su bote, sin ningún estrés y sin ninguna gran pretensión. Me parece que eso también es muy político, o muy de modelo de vida, como en una experiencia patrimonial uno puede ir descubriendo esas capas. Esto es una especie de cofre o de sarcófago de un egipcio, y esto es en el Museo de los Nubios también, en la ciudad de Asuán. Estos son unos caballos, unas representaciones de caballos de los tiempos de los egipcios, que también me parecieron bien emocionantes, esto de ver las cosas a escala real, de estos super caballos. Y bueno, también me emocionó mucho ver en los templos estos detallitos que estamos viendo acá, por ejemplo. No sé muy bien la interpretación, pero eso tiene miles de años. Y eso, que es lo que me emociona también de estos sitios históricos, estuvo lleno de vida y estuvo lleno de sacerdotes y de dioses. Yo creo que ese es el desafío que uno tiene que tener con los públicos, como tratar de entender de alguna forma o de imaginarse ese lugar lleno de vida. Yo creo que si logramos eso en los museos, en estos sitios históricos, vamos a lograr emocionarnos todos. Acá otras imágenes también, como bonita luz. Lo mismo. Y acá me acuerdo del colegio, con esta imagen clásico como de la Acrópolis en Atenas, llena de turistas con las nubes, y también fue súper emocionante. Creo que también emociona eso que uno nos identifica, como yo recortaba esta imagen en el Icarito y tuve la posibilidad de estar frente a esto. Es bastante emocionante, encuentro yo, y ver las dimensiones que tiene, y ver, bueno, que le falta la parte de arriba, que después sabremos dónde está. Bueno, la bandera de Grecia, por cierto, y también recordar las ciudades, como cómo las ciudades van tejiendo un relato. Yo asocio a Grecia con muchas tortugas y árboles, porque andan muchas tortugas en estos sitios históricos, como una ciudad de las tortugas. Y también creo que uno pudiera clasificar las ciudades como ciudades de perro o ciudades de gato. Yo creo que Santiago sería más de gato que de perro. Y ahora estamos viendo el Parlamento griego, una cosa bien interesante que es el cambio de guardia, que tiene que ver con esto también de construir relatos desde el patrimonio. O sea, Barcelona, por ejemplo, construyó el relato de que es una capital muy cultural, de la arquitectura del modernismo catalán. Grecia tiene todo su relato histórico también, pero estas cosas o estos guardias que están simulando ser unos caballos en el cambio de guardia del Parlamento griego son también un icono de la ciudad y las personas no se pierdan ese cambio de guardia que es súper especial. Acá estamos viendo un poco la parte posterior del Museo de Arqueología de Atenas, que es interesante también ver como lo que no ve el grueso del público, digamos, que es la parte trasera de esta escultura. Acá también que me pareció fascinante como todo este super palacio del Parlamento griego, esta super orden entre los soldados del cambio de guardia, pero nos falta, no sé si se ve bien, pero ahí hay un perrito quiltro que podríamos ver en Sí. La Moneda o cualquier lugar que siempre le dan ese toque de espontaneidad a las cosas. Bueno, ahora el viaje continúa hasta Serbia. Serbia fue un país de la ex Yugoslavia, y el mariscal Tito fue la gran figura, el gran líder de Yugoslavia. Y aquí tengo mi torpedo para que sepamos que cuando hablamos de Yugoslavia, fueron todos estos países juntos. Fue Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. Bueno, y después va a comenzar la guerra de los Balcanes en los años 90, donde hay grandes enfrentamientos y vamos a llegar a esos museos también. Y esto me pareció emocionante porque es la colección de regalos y de ofrendas que le hacían al mariscal Tito de distintos países, muchos hechos por niños o por personas de las localidades. Me pareció genial también esta cartulina que dibujaba, probablemente estaba puesta en un colegio, los distintos pueblos de Yugoslavia, las distintas vestimentas, y encontré genial esto hecho como con escuadra, o con, ¿cómo se llamaba eso? Compás, que era como para hacer el circulito. Me pareció genial. Voy a mostrarles también, este es un jardín, este museo Tito, es un jardín donde uno llega finalmente, después de ver todos estos artefactos, todas estas cosas, el gorro de Tito, la capa de Tito, la espada de Tito, todas estas cosas como de héroe hombre. Vamos por el patio, llegamos aquí, al fondo está la tumba del mariscal Tito, y está el tren del mariscal Tito, una cosa que es como un culto a la personalidad de este personaje interesante. Y que bueno, ahí está una foto de Tito en su tren, no sé quién será ella, y
Y es interesante cuestionarnos también como, bueno, si yo que no tengo idea de la Yugoslavia, me quedo con la idea de que Tito era una persona súper buena, era un súper líder querido, una persona que articuló fotos con políticos de otros países, pero le preguntaba a mi amigo Sergio y me decía, no, pues o sea, no es toda la verdad, digamos. Y es interesante la pregunta para quienes estamos vinculados a los museos, como cuáles verdades estamos ocultando, cuáles verdades pueden ser incómodas. Y eso me pasó con mucho, como uno no sabe de estas culturas, como claro, según lo que te presentan, la cosa es perfecta, pero siempre es bueno contrastar con los locales. Acá estamos viendo la catedral de Belgrado, que es la capital de Serbia, y es muy bonita, una catedral ortodoxa. Eh, y bueno, estamos viendo estas imágenes. El yugo es un auto muy tradicional en la ex Yugoslavia, era el auto que tenían el grueso de las personas y va a ir apareciendo también en otros museos. Esta es una de las torres de, como íconos para hablar de Yugoslavia, una torre que también está en Belgrado y que mi amiga María José Cuello, que también trabaja en museos, me llevó muy gentilmente a conocer. Y para mí fue muy emocionante también poder conocer este lugar. Y a propósito de emociones, me emocionó también ver, por ejemplo, en una librería antigua de Belgrado, un libro de Pablo Neruda. Y yo no sé lo que dice, Sunse u Repu Vetra. Ni idea qué libro es, pero ver que un chileno tan lejos está siendo traducido, o lo mismo con Isabel Allende, que en verdad está impresionante la cantidad de idiomas en los que está, o con Roberto Bolaño, también es una cosa que te emociona, porque te interpela algo que te sientes parte también. Bueno, esta es una cosa muy rara, no sé si se verá bien, pero aquí está el Che Guevara, acá está Fidel Castro y acá al lado está Pinochet. Imagínense ver esto en un bar en Belgrado. Yo pregunté como qué hace Pinochet arriba del Che Guevara y el señor dueño del bar me dijo, no, este es el muro de los dictadores, me dijo. Una cosa muy particular también sobre qué relatos existen sobre América Latina y, bueno, qué interpretaciones y qué tan locas pueden ser, digamos. Otro aspecto que me gustaría mostrarles sobre la cultura de la muerte. Esto en Serbia es muy tradicional que las personas, cuando muere un pariente, ponen un letrero con su foto, el nombre del señor, el tiempo que vivió y ciertos datos de la muerte. Entonces vas por un barrio y puedes ver como todas las personas que han muerto. Es como que la muerte está súper presente en esa cultura. Esto que se los quería poner, este monito que está a propósito de exhibir. Si bien es un zoológico, pero creo que el tema ético es interesante también, desde las cosas los espacios que exhiben, sea museo, zoológico, centro cultural, y es bastante terrible ir a ver a ese monito ahí agarrado en la reja, como sáquenme de aquí, y lo mismo me pasó al ver un cóndor, una especie de compatriota que estaba confinado en el Museo de Belgrado, así que ahí está la descripción en serbio del cóndor, y ahí está el pobre recluso cumpliendo su condena tan lejos de los Andes. Eso me emocionó también, sentí que veníamos un poco del mismo sitio. Y bueno, estamos llegando a Sarajevo, Bosnia. Este es el Museo Etnográfico de Sarajevo. Y encuentro más interesante incluso que el museo, les pongo el caso del Café Tito, del Mariscal Tito, este líder de Yugoslavia. Alguien instaló un café, una especie de bar, y ese bar que está lleno de gente es mucho más exitoso que muchos museos de Sarajevo. Entonces, me parece súper interesante como algo que es un bar se transforma en un museo más efectivo que un museo, digamos. Incluso se puso de moda, como que la gente recomendaba ir a ese lugar. Bueno, este museo se los quisiera súper recomendar, se llama el Museo de la Infancia en Guerra, que también está en Sarajevo, y que ganó el premio europeo de los museos, creo que hace 2 o 3 años, y es un museo muy sencillo, por eso a veces es interesante saber lo que se puede hacer mucho con muy poco también. Y en este museo el ejercicio es sencillo, eligieron como a 30 personas que fueron niños durante la guerra que hubo en los países balcánicos después de que se disolvió la ex Yugoslavia. Le dijeron a todos estos niños, bueno, elige un objeto que te recuerde tu infancia en la guerra. Entonces algunos eligieron estos billetes de la ex Yugoslavia, otro eligió un columpio, de hecho la exhibición se inicia con este columpio y el relato o el guión termina con un columpio, por lo tanto igual es interesante que no solamente un nuevo objeto, sino que hay una historia que se abre y se cierra, y hay cosas como, otro eligió por ejemplo este pan, que dice regalo, comida, regalo del pueblo de Estados Unidos de América, pan corto, y eso está en el museo también, era lo que les llegaba a Estados Unidos como ayuda humanitaria.
que es súper interesante ver, porque era con un audio guía. Entonces uno veía, por ejemplo, un osito de peluche, te pasaban el audio guía y en la vitrina uno veía el osito de peluche, pero te contaban que este osito me lo dio mi tío justo antes de irse a la guerra, no lo volví a ver nunca más, pero él me dijo que lo cuidara. Le da una humanidad tremenda a los objetos cotidianos. Y creo que es una forma súper humana y mucho más efectiva de acercarse a la guerra. En otros museos de Sarajevo, por ejemplo, me acuerdo que vi el chaleco de un niñito que salía en la prensa, que es un chico que mataron los militares en la calle, y tienen el chaleco puesto en exhibición el mismo día que se le tomó la última foto. Son cosas súper fuertes de ver, y igual que esto que se llama Galería 11 de julio del 95. Yo creo que el nombre es muy malo para un museo que es muy interesante, que describe básicamente lo que pasó en una zona de Bosnia ese día. Hubo una masacre enorme y yo creo que es el museo donde más me emocioné. Te muestran un conjunto de imágenes con audioguía, el fotógrafo te cuenta qué sintió al tomar esa foto, cómo fue ese día, puedes ver otras fotografías, objetos, y finalmente te muestran un documental que se los recomiendo, si lo pueden ver por ahí, que se llama Miss Sarajevo, igual que la canción de YouTube. Eh, de hecho, es como de la banda sonora de ese documental, que es un documental tremendo, que es ver la guerra con los ojos de los niños. Me parece un súper buen relato y una forma distinta de poder ver la guerra, que la vemos siempre como hombres arriba de caballo, espadas, triunfos, siendo que en verdad la guerra es bastante terrible. Bueno, sabemos todos, digamos. Y no sé cómo vamos de tiempo, Esteban. Como si chicoteo o no chicoteo, los caracoles. Chicotea un poquitito, pero estamos bien, nos quedan 10 minutos y sería bueno dejar unos 5 para conversar con la Súper, gente, si es que viene, porque yo creo que estamos todos emocionándonos con tu relato, Nico. Ha sido muy buenísimo, fluido, muy interesante. Continúa. perfecto. Entonces, un saludo de Nikola Tesla, que está sentado ahí en Bosnia. Y esto que es muy bonito, que la Primera Guerra Mundial partió porque mataron a este archiduque austrohúngaro, que están ahí las ropas de este señor, en este lugar que es es como el City Hall, es como el edificio de Sarajevo, y que me emociona mucho porque tienen un señor tocando flauta todo el día aquí, y que es una música tradicional de Bosnia. Bueno, imágenes del palacio restaurado, aquí algunas fotos de la Primera Guerra Mundial. Vuelve a aparecer el yugo, imagínense que en el museo de la ex Yugoslavia, está como en exhibición el catálogo del yugo. Entonces, ¿cómo no va a emocionar a una persona que tuvo un yugo ver el catálogo que él tenía en su auto? Me parece súper interesante. Y bueno, para los y las amantes de los gatos, vamos a hablar de gatos en el Museo del Gato de Kotor, que es una ciudad de Montenegro. Dice, ofrecemos comida a los gatos en esta ciudad. Entonces el museo, con tu entrada, tú estás colaborando que les puedan dar comida a los gatos de Kotor. Y efectivamente, además de vender imanes de gatos, postales de gatos, viven gatos adentro del museo. Y hay montones de imágenes del mundo que tienen que ver con los gatos. Es un museo que es relativamente pequeño, pero me pareció súper interesante porque a los niños les encanta y bueno, a las personas que aman los gatos también. Y este es un gato que estaba en la basura cerca del museo. Ahora estamos en Albania, Tirana, que es la capital de Albania, un país que tuvo una larga dictadura, y que es súper interesante esto, que es la Galería Nacional de Albania, con arte socialista, que ahí vemos, por ejemplo, a bueno, Stalin, todos estos grandes próceres, Lenin, y que están en el patio de estos monumentos que ocuparon los grandes sitios de un país que no fue parte de la Unión Soviética, pero estaban súper vinculados. Un arte súper vinculado a la propaganda, súper interesante también. Ahí vemos a los obreros comprometidos con la patria. Y lo interesante de eso es que yo, al agradecerle a la persona de recepción, me dijo, sí, le dije, muy interesante este museo, me dijo, sí, pero vaya a ver otro, que es el Museo de la Tortura en los tiempos de la dictadura, de esta dictadura que encarnaba este mismo proyecto. Y me acuerdo, bueno, aquí estamos viendo imágenes del Museo de Historia Nacional de Albania. Solamente puede tomar esta foto, pero es un museo súper interesante, que es como el Museo de la Tortura en Albania, eh, que es una especie de cuartel, imagínense así como un cuartel de la DINA, donde cada habitación es temática y donde puedes ver cómo funcionaba al detalle todo el aparato de represión y de, comillas, inteligencia de esta dictadura, cómo se violaban los derechos humanos. Y me pareció súper interesante porque yo quedé como muy con la imagen de qué bonito este proyecto del pueblo y eso, pero me dijeron, bueno, vaya a ver este otro.
y claramente uno sopesa de una forma interesante. Bueno, esto de Tommy Jerry les puse porque en esta ciudad están todas las cajitas pintadas con, como que hay artistas que pintan las cajas de electricidad, una cosa bien rara. Y ahora estamos en Kosovo, en una ciudad que se llama Prizren, y aquí estamos viendo el castillo de Prizren, que fue recientemente restaurado, que tiene un museo también, pero a mí lo que más me emocionó fue ver una noche estos juegos como de autitos chocadores, que en Kosovo, país que no pertenece a la Unión Europea, todos los autitos chocadores tenían banderas de la Unión Europea, que es como un SOS de muchos de estos países de poder entrar a la Unión Europea para tener un futuro, digamos, más próspero o algo así. Están en negociaciones y eso, pero hace mucho tiempo. Pero me pareció súper conmovedor esto de que los niños en estos autitos de la Unión Europea, en un país que no, por lo pronto no va a formar parte de la Unión Europea. Y ahora estamos en Macedonia del Norte, Skopje se llama esta ciudad, que es una ciudad que quiere ser antigua y está llena de monumentos, pero es una ciudad bastante nueva. Todos estos edificios son nuevos, estos monumentos son nuevos, porque se le ocurrió a un presidente que había que renovar la ciudad para hacerla atractiva. Entonces, como un poco una historia media fake, pero que también es interesante de cómo se puede construir historia desde la modernidad. Y a mí me emocionó que en este museo de la ciudad, que tuvo un tremendo terremoto, había una banderita de Chile en gratitud a que en los años 60 Chile había apoyado a Macedonia del Norte para reconstruir. Bueno, aquí está el pañuelo icónico de Sor Teresa de Calcuta. Ahí está también en una figura de cera. Ella vivió su infancia en esa ciudad. Y bueno, estamos en Macedonia del Norte, pero también se la pelean con Albania. Entonces hay una cosa también como de pelearse este ícono desde los museos. Habían dos museos en distintos países. Ahora estamos en Bulgaria. Imagínense estos países, estos edificios. Bulgaria también tuvo un largo gobierno socialista. Y bueno, aquí podemos ver el cambio de guardia, también interesante como aspecto cultural. Y este es el Museo del Arte Socialista de Bulgaria, donde hay muchos afiches, muchas esculturas, y me pareció bien interesante, por ejemplo, esta escultura socialista frente a un edificio moderno y a un paraguas de la Coca-Cola dentro del mismo museo. O sea, como si uno ve estas otras cosas, ve cómo la historia puede ir dialogando en estos pequeños gestos. Ahí está la estrella roja también, clásica, muchos monumentos, y ahora estamos en Turquía, en Estambul, está la Mezquita Azul. Este es uno de los palacios del Imperio Turco Otomano, y me llamó mucho la atención esta armadura que tiene aplicaciones de oro. Imagínense lo que vale esa armadura. Y lo que pesa. Y lo que pesa también. Y obviamente el rey no va a ir a la primera línea, entonces es como una cosa muy simbólica de alguien que nunca se va a arriesgar como por la guerra. Y esta que se llama Hagia Sofía, que está en Estambul también, que es interesante porque era una iglesia ortodoxa que después con estas guerras se transforma en una mezquita y ahora en un museo, y que es muy interesante ver cómo conviven estos signos, por ejemplo, del Corán o islámicos con este arte de la cultura cristiana ortodoxa. Es bien impresionante en verdad el edificio, y bueno, ahí vamos viendo unos restos de lo que queda de lo que fue. Miren las tumbas de estas familias reales, están todas juntas como en una especie de, bueno, un edificio, y cada uno con una especie de gorrito, de turbante, con esta idea que nos recuerda que nadie es eterno, ni siquiera los más poderosos. Una vista nocturna de Estambul muy bonita, y ahora estamos en Rumania. Y en Rumania, en este edificio que mandó a construir el dictador rumano, que carísimo edificio, fue Michael Jackson. Y esto fue en los años 90, y cuando Michael Jackson salió por el balcón y dijo, buenas noches, Budapest. Y en verdad se llama Bucarest la ciudad. Entonces la gente se molestó, pero es como esas cosas anécdotas, digamos. Este es el Museo de Arte Kitsch rumano, que lo fundó un joven entusiasta que su sueño era tener un museo, y con puras cosas como kitsch, como adornos de la casa, fundó este museo, las muñecas, todos estos tapices, y es un museo muy interesante porque es muy político también, critica a la iglesia, los poderes, etc. Ahora estamos en Londres, en el Museo de Historia Natural. Me pareció esto como medio ochentero, pero me emocionó también ver como el cuerpo humano, digamos, al transparente en estas figuras de hombre y de mujer. Una exposición sobre la luna, donde te podías acostar a ver la luna, me pareció súper emocionante también, todo lo que te llama a contemplar. Esta otra exhibición también en la Royal Academy, imagínense estas esculturas saliendo desde el techo, bien especial también, y el autor se llama Anthony Gormley.
perdonen mi pronunciación, el Museo Marítimo de Londres, súper interesante, te mete en un mundo súper marino, mira ahí los niños jugando con los barcos, bueno, y te hace entrar también en esa dinámica, pero, y lo que me ha pasado con muchos museos europeos, es que se les olvida las colonias que tuvieron y cómo fueron ellos con esas colonias. Hay un relato súper homogéneo y súper de resaltar a los héroes, pero que no hay ninguna voz, digamos, una contravoz. O sea, cómo fue la vida de los que oprimieron. Eso solamente lo vi en Dinamarca en un museo. Y esto es Edimburgo, manifestaciones después del estallido social, ahí las banderas chilenas, letreritos. Y bueno, en Edimburgo también pueden ver a la abeja Dolly. Ahí está la abeja Dolly y la tienen girando en el Museo Nacional como en una bola. O sea, no, como en un disco. Y es como con unas luces de discoteca, es una cosa media kitsch, pero es bien interesante verla. Este es el Museo del Pueblo, de la historia del pueblo de Edimburgo también, y ahora estamos en Dinamarca, donde en un museo que es como de casas de la historia de Dinamarca, en una de las casas hay un afiche de Chile, sale Miguel Launer, me imagino que era como un seminario o algo así, como en contra de la dictadura de Pinochet. Bueno, este mismo museo, aquí más fotos, y una cosa que me emocionó con una amiga, con Ailina Asme, que vive en Dinamarca, en el Museo de Esbjerg. El Museo de Esbjerg recrea cómo era la vida en la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante es que es totalmente interactivo. Te puedes entrar en el living, abrir los libros, escribir. Y bueno, nosotros escribimos en las máquinas de escribir que en Chile se violan los derechos humanos. Piñera renuncia desde el Museo de Esbjerg. O sea, interesante cómo el visitante puede dejar su huella y eso está todo expuesto en el museo. Y cuando nos fuimos, mi amiga vio que vendían este libro inocente, El pequeño negro Sambo, y preguntó por qué lo vendían en Dinamarca. Y bueno, se armó una interesante discusión, como por qué los niños de Dinamarca siguen viendo este cuento tradicional que es totalmente racista. Entonces ella puso el reclamo, fue súper interesante lo que puede provocar ver un libro en un museo, puede ser súper político también. Y no sé si tenemos tiempo, Esteban, porque me quedan como 50 fotos todavía. Te Puedo parar quedan acá y muchas fotos. Podemos seguir eternamente, Nico. Hoy estamos ya por llegar a la hora, pero si gustas puedes hacer una micro selección para algunos hitos ya, que te súper. parezcan más relevantes, Ya, por ejemplo, para la sábana unas pequeñas santa, preguntitas de la gente acá. súper. La sábana santa que está en la Catedral de Turín. Eso me pareció fascinante. La gente va a ver la sábana, pero ni siquiera está expuesta. Pero la gente va y está como cerca de algo que ni siquiera está en exhibición. La sacan cada tanto. Este es el Museo del Vino en Italia. El Museo del Cine, miren qué estiloso el baño. Marilyn Monroe ahí con Woody Allen, parece. El Museo del Cine. El Museo Egipcio de Turín, un museo enorme de la civilización egipcia en Italia. Ahí despiertan las preguntas, ¿por qué están ahí esas cosas? Una exposición sobre Pinocho. Esto me llamó mucho la atención en un museo en Florencia, ver a Cristo en una pequeña escultura desnudo. No es usual ver a Cristo desnudo, como siempre está tapado por algo, por una hojita, por un paño. Me pareció interesante también esa perspectiva. Bueno, el David, un clásico, y aquí escultura, el Museo Vaticano, que curiosamente me pareció que no me emocionó mucho porque hay un flujo de turista tal que no lo puedes disfrutar. Y lo que les quería contar es que en el Coliseo Romano había muchas personas como de la tercera edad, muy viejitas, acompañadas de su familia, algunos con ventilación, y me hacía pensar que probablemente el sueño de muchas personas, la última voluntad, era ir a conocer el Coliseo Romano. O sea, cómo la cultura también puede movernos a tomar estas como últimas salidas. Después aquí está el escritorio del Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, en Cracovia, la ropa de él, el barrio judío de Cracovia, emocionante también. Bueno, aquí están los afiches de los judíos. Muy interesante el Museo de Arte Contemporáneo de Cracovia. Aquí estoy reciclando el arte, una escultura clásica en un tacho. Aquí también es Marx con no sé quién es este otro, pero que se van como trasvasijando el agua. Totalmente impactante, y aquí me perdonen la pronunciación, este campo de concentración de Auschwitz. Acá están las maletas de las personas que llevaban, todas marcaditas para poder recogerlas algún día, los zapatos, las montoneras de zapatos que hay ahí. Eh, bueno, esta frase que dice el trabajo los hará libres, finalmente no salían con vida. Esto también es Polonia, es como la historia sale a la calle, es como los soldados tenían que escapar por debajo de las cloacas para poder hacer frente a los nazis. Bueno, propaganda mucha, Berlín.
Impresionante el Museo de Pérgamo, que es un museo en 360 grados que recrea cómo era la vida en Pérgamo, lo recrea con sonidos, con visualidad, es una cosa como estar viviendo en Pérgamo, una cosa súper increíble, la pueden buscar ahí en YouTube. Y este que me emocionó mucho también porque nos acerca a la vida como era la RDA, la República Democrática Alemana, muy interactivo, muy de la cultura popular, cómo era la comida, cómo eran los letreros, bueno, todavía están en Berlín, estas cosas de los semáforos. Esta estación me encantó, la estación museo en Praga, el museo de Franz Kafka, que es un museo súper interesante porque pese a no tener ningún original, es un súper museo que nos abre el mundo de Franz Kafka. Es interesante esa discusión sobre el original. Tiene una exposición, una exhibición de estas esculturas de unos muñequitos que están haciendo pipí, que a la gente le encantan tomarse fotos con ellos. Bueno, en Praga otro museo, Artur Bell en Praga. Esto es en Budapest, que son los zapatos que recuerdan a los judíos que vivían en Budapest también, es bien impresionante, la gente se hace fotos ahí. Esto es Eslovaquia, me pareció súper como contingente con el estallido social, era como ver un poco lo que está pasando a nivel de represión, pero que pasó mucho tiempo antes y también en la dictadura en Chile. Esto es en Rotterdam, el Museo Marítimo, que tenía un juego interactivo donde podías ser un fiscalizador de drogas en el puerto de Rotterdam. Lo curioso es que había un container pintado con los colores de la bandera de Colombia y con una foto de Pablo Escobar. Y yo me pregunto, ¿por qué el Museo de Rotterdam asocia necesariamente la bandera a la imagen país de Colombia y con un container de Pablo Escobar? Me parece bien peligroso. Pese a que la museografía era súper interactiva, también cómo un museo contribuye a hacer más estereotipos de un país que ya los tiene, de sobra, digamos. Y bueno, esto es Portugal, el Fado, muy bonito y muy triste también, calles de Portugal. Este es el Hospital de Muñecas, que también es una especie de museo, pero es casa de reparación de muñecas, el Monumento a los Navegantes, muy bonito, pero también uno podría cuestionar muchas cosas, la esclavitud, la relación de Portugal con la esclavitud y con la Iglesia Católica, etcétera. El Museo del Azulejo en Lisboa, donde hay alguien ahí tomándose un buen vinacho mientras trabaja tanto. Y bueno, librerías de Lisboa, que en sí son museos. Esta es la Universidad de Coimbra. Este es un parque histórico que se llama Portugal dos Pequenitos, que es como la historia de Portugal, pero para los pequeñitos. Y bueno, ese era un chiste que les quería contar. Esta es la catedral la catedral de Sevilla. Eh, Igual fuerte, ¿no? Ver ahí como el corte de algún santo. Esa es la tumba de Colón. Dicen que Colón está ahí, pero no sabemos. Otra cosa que me emocionó es un poco esta relación de España con América. Por ejemplo, una exposición sobre Magallanes y Archivo General de Indias, Ministerio de Cultura y Deporte, que se siga llamando Archivo General de Indias, bueno, como se llamó históricamente, pero tampoco me parece que pone muy en perspectiva una visión desde el otro, ¿no? Acá está el Museo del Vino, el Museo de la Semana Santa, esto en Málaga, me pareció genial que están hacia la misma dirección, el vino y la Semana Santa. Y este es el Pompidou también en Málaga, donde me emocionó profundamente ver un cuadro de un coterráneo, Roberto Mata. Ahí con la ovejita está Roberto Mata. Esto no me acuerdo qué es. Esto es cerca de la Alhambra, en Granada. Algunas fotos. Esto es un museo en Córdoba, Museo Julio Romero de Torres. Museo precioso, pero en el que no se pueden tomar fotos. Entonces, hay un tema ahí también que resolver, creo yo. Estas son unas demostraciones del caballo fina raza, pura raza española, en Córdoba. También es interesante hacer la lectura como histórica, ¿no? O comparar con otras cosas. Este es Cristóbal Colón pidiéndole plata a los reyes. Me pareció genial ese monumento a la gestión cultural. Y bueno, acá está la casa donde vivió Miguel de Cervantes, que aquí está la puerta de Miguel de Cervantes y al lado hay una tienda que dice no sufra más por sus pies, el pie de oro. Interesante igual cómo conviven lo histórico con una casa de plantillas de ortopedia. Y el Museo de América, que creo que da para conversar mucho más, pero una visión unilateral de lo que fue la conquista de América. Y yo siempre pienso, si soy un niño de colegio y me voy al Museo de América, además de ver las maravillas de las piezas de América, me quedo con una parte faltando, que es cómo lo vivieron los pueblos originarios desde América. Creo que es urgente que se dialogue ese guión de museo con América, como que haga un museo de Esteban Torres y no le pregunte nada a Esteban Torres. Ahí está el oro de América y bueno, Madrid, interesante también. Bueno, yo creo que podemos, bueno, y esto como para ir cerrando, el Museo de Stalin en Gori.
Stalin nació en Gori, que es en Georgia, y Stalin dijo, quiero que me hagan un museo. Y obviamente está lleno de cosas de él. Están sus tazas, sus cuadros, sus papeles, todo eso, su tren, el tren de Stalin, la casa donde nació Stalin, un edificio enorme, montones de estatuas. Eh, Interesante la megalomanía que puede existir en alguien. Y bueno, quería cerrar con esta foto, esta es la última, que es con mis compañeros de la maestría, que son grandes amigos. Y es interesante que en estas iglesias románicas, de las cuales ya no están las pinturas originales, porque están en el Museo de Arte de Cataluña, se hace un trabajo con proyecciones. Entonces, donde hay una pared vacía que tiene una pintura, estas iglesias han diseñado una proyección donde se va pintando con la luz y te genera una experiencia súper mágica. Así que, bueno, creo un bonito ejemplo de cuando no hay, digamos, patrimonio tangible, cómo poder trabajarlo desde la tecnología. Así que, bueno, si hay preguntas, yo feliz. Sí, excelente. Hoy estábamos muy atentos. De hecho, se nos cayó la transmisión de Instagram porque se acabó el tiempo, pero bueno, seguimos por acá. Seguimos. Quise dejarte libremente que siguieras con tu relato porque de verdad estaba muy interesado. A mí que me generan ansiedad los museos. Por eso tengo mi museo de los museos. Claro. Yo maravillado con tu experiencia y bueno, además de todos los temas que, o sea, podríamos estar hablando acá 3 horas de cada uno de los detalles y reflexiones que tú fuiste mencionando de este viaje, pero me quedo con algunas antes de pasar Súper. con la pregunta. En primer lugar, bueno, me llamó harto la atención y que te lo iba a consultar, pero quedó bien reflejado sobre todo con el Museo de Sarajevo, de cómo también no solamente los museos pueden crear relatos desde una perspectiva más adultocéntrica. Me pareció notable cómo se abordaba ahí y creo que en realidad sí, lo lamentable es que es un ejemplo entre todos los que mencionaste, que es el único que lo aborda desde esa perspectiva. Claro. No sé si es así, Sí. en general. Me pareció y también conociendo como algunas tendencias, pasa mucho eso. Creo que ahí de pronto podríamos, en general, darle una vuelta de cómo abordamos también las narrativas museológicas y museográficas. Lo otro que me llamó harto la atención es cómo a través de una experiencia personal, y creo que ahí también es la clave de todo esto de la emoción, es cómo nos vinculamos con esta experiencia. O sea, tú dijiste, oye, mira, me pasó esto porque me encontré con un elemento de Chile que me trajo quizá a mi Claro. infancia o a mi contexto local en esta visita en particular. Siento que eso es bien interesante. Y lo otro, bueno, que tiene que ver con ya temas más políticos, hiciste harta alusión a lo del colonialismo en los museos. Y eso es súper interesante, claro. Acá en Chile también pasa lo mismo. O sea, pese a que tenemos la visión de colonizados, igual seguimos sosteniendo estos relatos colonialistas en nuestros países, sobre todo en los museos nacionales. Eso igual es bien interesante. Así que, oye, mira, y porque estamos bien pasaditos, estamos como en hora 10, igual genial, pero te quiero hacer una pregunta que viene desde España, de Luz Elena Carvajal, una gran amiga de Colombia, pero que trabaja en el área de educación del Museo Thyssen. Dice, yo quiero preguntarle a Nicolás, luego del viaje, ¿cómo se ha transformado su visión del patrimonio y con qué 3 ideas se quedaría para aplicar a un museo? Sí, bueno, a mí cuando me preguntan de Chile, por ejemplo en Azerbaiyán, por primera vez en la historia de mi vida, he dicho, bueno, Chile era una colonia española, porque efectivamente nosotros no lo tenemos tan interiorizado, pero efectivamente la cultura viene muy de ahí. Esas cosas me han transformado en el viaje, como tener que explicar a alguien que no sabe nada sobre mi propia cultura es bastante interesante. Y sobre qué ideas para aplicar en un museo, yo creo que pensar en los públicos distintos, que hay gente que es visual, que hay gente que es auditiva, que hay gente que le gusta tocar. 2, buscar la emoción, buscar que nos pase algo en el museo. Yo creo que eso debiera ser y debiéramos evaluar mucho eso. Creo que los trabajadores de museos somos tan apasionados, pero también nos falta autocrítica, porque a nosotros nos apasionan los museos, pero ¿qué le pasa a alguien que, no sé, que no va nunca a un museo? Tenemos que subirnos la vara y tratar de exigirnos más en ese sentido de emocionar de alguna forma, y creo que la clave para lograr eso es escuchar a los públicos también.
haciendo programación con los públicos y preguntando qué es lo que les pasa a ellos. Yo creo que el ejemplo de Sarajevo es súper bueno, como salió con este súper proyecto porque ¿quién mejor que las personas que fueron niños en la guerra podrían contar esta historia? Así que eso. Buenísimo. Mira, y aquí tengo un último comentario que es más bien general para ir cerrando y después dejarte Súper. un minuto para despedirte de la gente y también que haga referencia a otro proyecto museológico en un formato virtual que tienes, que es el Museo de la Sí, Propaganda. Le cuento a la gente, pero mira, tenemos acá un último comentario, pregunta que tiene que ver o sea, hace mucha relación con tu registro, porque todo este relato se ha contado a través claro. de imágenes de los museos, pero acá Gloria Enríquez dice, me llamó la atención eso de no poder sacar fotos y que lo mencionaras con un tono de decepción, siendo que en general se usa por el cuidado de la obra, tanto física como autoralmente hablando. ¿Cómo se ve eso en general en términos Sí, como desde la mayoría de los distintos espacios, como temas de sí, restricciones de uso? claro. Yo creo que depende mucho del lugar. Por ejemplo, en el Prado no se pueden tomar fotos y también me parece bien porque hay tanto público que también se genera como un atochamiento. Pero en muchos otros museos más pequeños creo que sería bueno para el mismo museo, porque con esto de las redes sociales uno puede ser un gran difusor de la cultura. Creo que si todos tenemos nuestra pequeña red podemos ir generando ese amor con los museos y siempre las fotografías sin flash. Buenísimo, amigo. Oye, me encantaría seguir hablando contigo, pero esta es la edición más larga y bueno, lo ameritaba Sí, también wow, porque este largo viaje y que espero claro, que siga viviéndose y cuando vuelva a Chile pueda hacer una mega super presentación y tesis claro, de de 13 horas. doctorado de 3 horas, exactamente. Pero Claro. maravilloso, yo quedé muy feliz, un agrado haber contado contigo hoy. eh, y quería darte un minuto para que te Súper. despidieras y contaras también sobre tus proyectos futuros y sobre todo de esa iniciativa virtual que también está bien interesante a la que pueden seguir. Buenísimo. Bueno, en este minuto, en el Museo de Escocia, en el museo, creo que era como de la historia militar de Escocia, terminaba este museo con un panel dedicado a la objeción de conciencia. O sea, el museo de la guerra, en el fondo, cuestionaba la guerra o le daba la voluntad de la gente a oponerse a la guerra. Y yo creo que desgraciadamente he visto muchos museos de guerra y nuestro rol, bueno, como dice hasta la fundación de la UNESCO, ¿no? Esto de sembrar la paz en la mente de los hombres, tiene que ser muy en visión de eso, porque nosotros damos por sentado de que no hay guerra porque en nuestros países no hay una guerra, pero en el mundo hay conflictos y bastante. Y hay cosas como la esclavitud, por ejemplo, que vi un documental re interesante sobre eso. La esclavitud hoy día continúa. ¿Cuál es el rol de los museos en visibilizar la esclavitud contemporánea, la trata de personas, eh, con una visión política? Así que bueno, yo creo que es muy bonito el trabajo que tenemos y tenemos que tratar de encantar al resto con esto que nos apasiona tanto. Y sobre el proyecto en Instagram se llama Museo de la Propaganda, que básicamente es un museo digital sobre propaganda de distintos sitios del mundo, pero que tiene un énfasis en los países latinoamericanos. Hay otros proyectos que son más bien de países, de otros tipos de países, pero a mí me interesa mucho eso, mezclar y darle una universalidad a nuestra historia también. Así que invitados a seguirlos. Y bueno, y a mí en Twitter y en Instagram, mi nombre es Rojas y Nostroza, mi apellido junto, y yo feliz de poder seguir comentando, ayudar a algún proyecto, feliz de, si esto le sirve a alguien, yo muy contento. Buenísimo, Nico. Oye, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y obviamente me encantó hablar contigo más extenso y que nos contaras tu viaje. Y bueno, a toda la gente agradecerle también por conectarse otra semana más en Museos en Cuarentena. La próxima volvemos al horario habitual de las 20 horas de Chile. Ya le estaré informando el lunes de quién va a ser nuestra próxima o próximo colaborador. Y también quiero pasar mi dato. Mañana me invitaron desde Perú a hacer una presentación sobre museos y sobre todo el potencial como de las herramientas virtuales en términos educativos, sobre todo en el contexto de la pandemia. Así que estaré ahí. Voy a colgarlo en las redes sociales durante la tarde para que sepan y puedan también seguir esa transmisión.
Y a Nicolás invitarlo también a que pase a comentar nuestro muro de Facebook, interactuar con las personas, que siempre es rico porque se dieron hartos comentarios también en la transmisión que no pude colgar por tiempo, pero eso, pasa a saludarlo y a seguir generando diálogo a través de esa plataforma. Así que, chicas y chicos, me despido nuevamente otra semana más. Espero que, bueno, y así como vamos, parece que van a ser muchas sesiones de esta transmisión, lamentable y afortunadamente, pero nada, los dejo invitados a la próxima semana a otra sesión de Museos en Cuarentena. Chao, Nico, que estés bien. Muchas gracias, chao.